Buenos días a todos, bienvenidos. Estamos en la Iglesia Carisma y estamos compartiendo acerca de una vida triunfante. Y en esta mañana queríamos compartir realmente el porqué, el sentido de esta predicación. Evidentemente el creyente necesita entender lo que es en Cristo Jesús, la autoridad que Él nos ha dado. Y hemos compartido algunas escrituras. Marcos, especialmente Marcos 16, dice la palabra: el que cree en mi nombre impondrá manos sobre los enfermos y estos sanarán, hablarán nuevas lenguas, y si bebieren cosa mortífera, echarán fuera demonios, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Amén. ¿Y qué quiere decir esto? El que cree en mi nombre. Estamos hablando acerca del nombre de Jesús, estamos hablando acerca de la autoridad que tenemos en su nombre. Y esto es lo que hemos ido desarrollando. Juan 14:13 dice: todo lo que demandes, todo lo que pidas en mi nombre. La palabra pedir también ahí se podría traducir como demandar. Todo lo que pidieres o demandaras en mi nombre, yo lo haré. Y es lo que realmente podemos entender. Nosotros necesitamos usar la autoridad que Dios nos ha dado en su nombre. Me gusta repetir esto porque muchas veces los creyentes no han entendido esto, ¿no? Y no me importa volverlo a repetir, ¿no? En el Antiguo Testamento, bajo la ley, ¿verdad? El creyente, el pueblo de Israel pedía algo y estaba basado en la obediencia. Si fueres obediente, yo haré, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel era obediente y Dios hacía. En el Nuevo Testamento, la Escritura nos enseña acerca de la obediencia de Cristo. Por la obediencia de un hombre, los muchos fueron hechos justos, ¿sí? Entonces nosotros pedimos y actuamos en la autoridad que Él nos ha dado. ¿Por qué? Pues porque Mateo, ¿verdad? 28, que también lo vimos la semana pasada, enseña que Jesús apareció a los 11 y les dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Entonces toda autoridad me has dado en el cielo y en la tierra, todo el poder, toda la autoridad, por tanto, id. Entonces Él nos estaba dando la autoridad. También vimos Filipenses 2, donde decía que Jesucristo se humilló hasta lo máximo y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces vemos que Jesús ganó ese nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesús tiene autoridad en los tres mundos, pero la parte más importante es que Él nos comisionó y nos dio ese nombre para que nosotros pudiésemos usar el nombre de Jesús. Como todas las doctrinas o todas las partes de la palabra de Dios o todos los mensajes que podemos predicar en cuanto a la palabra de Dios nos enseñan, nosotros tenemos que entender algo. Si nosotros no tenemos fe o confianza en el nombre de Jesús, no podemos actuar en ello. Y esta es la parte más importante. Nosotros debemos actuar en el nombre de Jesús, en el poder que Jesús nos dio. En Juan 14, cuando Él dijo: todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, todo lo que demanden en mi nombre, yo lo haré, dice también más adelante: el que cree en mí, otra vez, el que cree en mí, las mismas obras que yo hago, Él hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Y quiero que entiendan la premisa que dice allí: el que cree en mí. Claro, muchas veces la gente coge un versículo y dice: yo puedo hacer las obras de Jesús, todo lo que hago yo va a prosperar. Y son partes sesgadas de la palabra de Dios, porque la Escritura dice que
el que medita en la ley del Señor de día y de noche, todo lo que haga prosperará. Pero claro, si tú no meditas en la palabra del Señor de día y de noche, no va a prosperar. Entonces, muchas veces nos quedamos solamente con la parte de recompensa y estamos obviando que tenemos que movernos en una dirección. No tienes que hacer un sacrificio como creyente, no tienes que pagar el precio, ¿no?, que Cristo Jesús pagó. No tenemos que hacer nada en cuanto a la ley, no tienes que pagar por tu sanidad, no tienes que pagar por tu prosperidad, pero tienes que creerlo para poder tomarlo, para poder recibirlo, simplemente tienes que creerlo. Por eso Jesús dice: el que cree en mí impondrá manos sobre los enfermos y sanará. Y luego también dice, ¿no?, los que creen en mí, las obras, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también y aún mayores. ¿Cuál es el punto de referencia? Creer en mí. Lo hemos explicado antes también, ¿no? Antes, en el tiempo de alabanza, hemos explicado esto tan importante. Ahora, necesitas creer en Dios, necesitas creer en Él para poder usar el nombre de Jesús. Hemos dicho que el nombre y el hombre son la misma cosa. Mencionar el nombre de Jesús es como si Jesús estuviese allí Él mismo. Amén. Cuando tú mencionas el nombre de Jesús, todo principado, toda potestad, todo poder del enemigo realmente va a escucharte y va a obedecer. ¿Por qué? Porque está bajo el poder de Dios. Si vienen conmigo a Efesios, dice ahí, en él, Efesios capítulo 1, versículo 11, dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Él también, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gracia. Luego dice algo más adelante: yo, habiendo oído de vuestra fe, no ceso de dar gracias, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría, importante esto, y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria y su herencia, y cuál es su preeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que otra vez creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, otra vez sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, lo que está diciendo aquí es tremendo, ¿no? Esta oración es tremenda. El apóstol Pablo dice que ora por nosotros para que tengamos revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque sin conocimiento no hay movimiento. ¿Qué dice la Escritura en Juan, no? Juan nos enseña, luego iremos ahí, Juan 8, 31, 36, luego iremos allí, pero Juan dice: la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Luego vamos a ir en un momentito allí. Y aquí el apóstol Pablo está orando por ellos para que los ojos de su entendimiento, ¿qué entendimiento? Entendimiento espiritual, se abran a fin de que vean y puedan conocer la verdad del evangelio. Ahora, ¿cuál es esa verdad? No, la verdad es la siguiente: ¿y cuál es la grandeza del poder de Dios en nosotros? ¿Y cuál operó en Cristo para resucitar de los muertos y sentarle a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado y sobre toda autoridad y sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero? Y otra vez, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Está hablando realmente de: hermano, tienes que abrir los ojos, tienes que entender esta revelación, tienes que entender lo que Jesús te dio, o lo que Dios te dio en Cristo Jesús. Tienes que entender el poder que tienes, tienes que entender la autoridad que tienes. No tienes el poder que solamente tienes en tu casa, no solamente tienes la autoridad que solamente tú crees que tú manejas en tu casa, tienes el poder de Dios en Cristo Jesús. Tienes
que tener la revelación del poder y de la autoridad que tú tienes en Cristo Jesús. Tú no estás en la miseria, tú no estás solamente enfermo, tú no estás solamente con problemas económicos o con una enfermedad incurable, no solamente estás pasando una situación difícil, tú estás sentado en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús, y esta es la revelación, y este es el entendimiento, y esto es lo que Dios cree que nosotros entendamos y creamos y podamos ver, que no estamos sentados en medio de la dificultad o en medio de la miseria, sino que estamos sentados en lugares celestiales. Y a veces el creyente, el problema que tiene es que espera años para empezar a ver esto. Espera años para que esto se manifieste en su vida. Espera años porque piensa que es algo gradual. Pero realmente esto no es gradual, es una herencia, es una posición que nosotros tenemos, no por lo que nosotros seamos, sino porque Cristo Jesús la ganó por nosotros. Entonces el creyente no tiene que vivir esto de una manera gradual. Pastor, conforme vaya creciendo en la iglesia y me vaya comprometiendo y sirva en este ministerio o en el otro ministerio, o haga esto o haga lo otro, yo sé que Dios me irá premiando y me irá dando. No, pero es otro tipo de recompensas que Dios tiene para ti. Es verdad que Dios tiene recompensas conforme a lo que nosotros hagamos, por supuesto, pero esto no tiene que ver con ese tipo de recompensa por las obras de justicia que nosotros hagamos. Esta recompensa tiene que ver con la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario. Él venció a la muerte por mí, por ti y por mí. Y Él nos ha dado vida juntamente con Él. Amén. Y es por eso que nosotros tenemos autoridad en su nombre. Y podemos usar su nombre como si nosotros tuviésemos esa misma autoridad y ese mismo poder. Hay algo muy interesante que nos enseña aquí también. Hemos sido sentados, ¿verdad?, en los lugares celestiales, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que la iglesia en este sentido es la cabeza de todo. O sea, esta autoridad Dios le dio la responsabilidad en Cristo a la iglesia. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que todo lo llena en todo. Me gusta como lo dice esta versión. Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, Cristo, quien llena todo en todo momento, llena la iglesia con su presencia. Llena la iglesia con su presencia. ¿Qué quiere decir? Nosotros, la iglesia, ¿pueden decir conmigo nosotros? Nosotros, la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. ¿Saben que nosotros somos la revelación de Dios en esta tierra? ¿Saben que nosotros somos la imagen del Dios invisible? ¿Sabes que Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Sí? ¿Sabe que nosotros como iglesia podríamos decir, el que nos ha visto a nosotros ha visto al Padre? ¿Por qué? Porque nosotros somos la imagen del Dios invisible, lo está diciendo aquí. Somos la imagen del Dios invisible y somos el cuerpo de Cristo. En Él habita toda la plenitud. En Él habita toda la plenitud y Dios lo ha dado por cabeza a la iglesia. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Gloria a Dios. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Estamos completos. No necesitamos nada. A veces me sorprende cómo hay personas y ministros y personas que están orando, vamos a orar para que el Señor nos dé las llaves de esta ciudad. Vamos a orar para que Dios nos dé las llaves de esto. Vamos a orar para que Dios abra la puerta y nos dé ya las llaves de esto otro. Hermano, Dios nos ha dado ya las llaves de esta ciudad. Ir por todo el mundo, predicad el Evangelio. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice Hechos 1:8. Y me seréis testigos.
¿Testigos cómo? Testigos con poder, pero testigos que usan su autoridad, no testigos lánguidos, no una representación en la carne, no una representación de cada uno de nosotros por lo que nosotros podamos hacer en nuestras propias fuerzas, sino testigos con poder. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No hay que pedir las llaves de Judea, no hay que pedir las llaves de Samaria, no hay que pedir las llaves hasta lo último de la tierra. Dios nos dio las llaves hasta lo último de la tierra. Ahora saben que esto es algo figurado, ¿no? Judea, Samaria y hasta el último de la tierra estaba hablando de aquí, de allí y de todo el mundo. Es como si diríamos Tudela, o luego estamos hablando de España y hasta lo último de la tierra. Está hablando de una progresión, primero aquí, luego allí, luego allá, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros tenemos que ser, influencia. Tenemos que ser influencia en todas las personas que nos rodean. Tenemos que ser influencia en nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que ser influencia en la familia. Tenemos que ser influencia en los lugares donde nosotros vamos a comprar, donde nosotros vamos a divertirnos. Podemos ser influencia en esos lugares. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho que tenemos autoridad sobre todas estas cosas. Todo lugar que pisare la planta de nuestro pie nos pertenece. Y el apóstol Pablo estaba orando para que tuviésemos revelación en el conocimiento de Él, no para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. ¿Por qué? Porque la iglesia, no solamente esta iglesia, pero la iglesia en general, el cuerpo de Cristo, todas las iglesias componen la iglesia. No solamente esta iglesia, todas las iglesias, todos los creyentes componemos la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia necesita saber que realmente está completa. La iglesia necesita saber que no necesita nada más, que está completa en Él. Así como el creyente individual también necesita entender que está completo en Él, a esta iglesia no le falta nada porque tiene a Cristo. ¿Entienden? Eso es importante entenderlo, porque muchas veces estamos pensando falta esto, falta lo otro, falta aquí, falta allá. Y también piensas o puedes pensar en tu vida esto, ¿no? Me falta esto, me falta aquello, me falta aquí, me falta lo de más allá. Y muchas veces puede ser, es verdad, que te falte algo material o que te falte algo físico que necesitas. Pero recuerda, las cosas no cambian desde lo natural a lo espiritual, es al revés. El mundo espiritual influencia el mundo natural. Así que primero estamos completos en todo y experimentamos esto. Esta revelación necesitas experimentarla. Estás completo en Cristo Jesús. Necesitas experimentar la autoridad que Dios te ha dado. Necesitas entender esta revelación y moverte en su poder y en su nombre. En el nombre de Jesús. Y cuando nosotros nos movemos en esa revelación, empieza a afectar, empieza a influenciar, empieza a tener autoridad sobre todas las cosas que nos rodean. Puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestro negocio, puede ser nuestra familia, puede ser gente que nos rodea, gente que podemos influenciar, gente que podemos ayudar, gente que podemos animar. Pero nosotros tenemos la autoridad para impartir en nuestro área. Nosotros tenemos la autoridad para impartir en nuestra área de influencia lo que Dios nos ha dicho. La semana que viene hablaremos de esto específicamente. Pero, ¿qué ocurre? Si el creyente no tiene la revelación de esto, número uno, no vive en el poder de Dios. Si no vives en el poder de Dios, como siempre suelo decir, estás frito. Amén. Entonces, número uno, el creyente no vive en el poder de Dios. Número dos, si el resto de creyentes que componen una iglesia, no la iglesia total, sino una iglesia, tampoco lo cree, esta iglesia no puede ser el reflejo de Cristo. ¿Por qué? Porque no estamos reflejando su poder y su autoridad. No estamos reflejando que estamos sobre todo. No estamos reflejando que estamos sentados en lugares celestiales. No estamos reflejando realmente que nos ha sido dado como cabeza a la iglesia, ¿no? Para presentar a todos su poder. Ahora, si Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. ¿Sí o no? Todos sabemos que somos el cuerpo. Normalmente en el cuerpo humano, ¿qué hace? ¿El cuerpo humano va por una parte y la cabeza va por otra parte? No. Normalmente suelen ir juntos. Yo te desafío a que intentes caminar con tu cabeza fuera de tu cuerpo. Si lo puedes conseguir, me lo explicas. ¿Verdad? Pero todos sabemos que nadie puede vivir, no puede vivir ya con la cabeza fuera de su cuerpo. A veces la iglesia no se da cuenta, a veces los creyentes no se dan cuenta, pero viven fuera del cuerpo.
Hay creyentes que viven fuera del cuerpo. ¿Fuera de qué cuerpo? Fuera de la iglesia, fuera del cuerpo que compone la iglesia. Esta iglesia es un núcleo que representa la gran iglesia, el gran cuerpo de Dios. Pero esta iglesia representa, figura un cuerpo. Y hay creyentes que no forman parte de este cuerpo. ¿Por qué? Simplemente por falta de conocimiento. No lo vamos a decir por mala intención, no quieren formar parte, no quieren estar. Pero tú puedes asistir, pero no formar parte del núcleo de la iglesia. Si eres un asistente, como suelo decir, tienes beneficios de asistente, pero no de cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque realmente cuando una persona asiste, realmente no solamente no se beneficia de lo que está delante de la mesa. ¿Por qué? No tiene el conocimiento, no tiene la revelación, no tiene la capacidad, no piensa que le pertenece. Entonces, ¿qué ocurre? No va a sentarse a la mesa a comer las delicias que nuestro Dios y Padre ha puesto delante de nosotros. Amén. Ahora, cuando nosotros estamos en Cristo y formamos parte de la iglesia y entendemos esta revelación, vamos a, como iglesia, como cuerpo, a recibir las mismas cosas y a participar de las mismas. Ocurre lo mismo como creyente, como un simple creyente, ¿no? No digo la palabra simple como algo pequeño, sino como un creyente individual, ¿verdad? Si nosotros no entendemos la revelación de que somos el cuerpo, no vamos a actuar de esta manera. ¿El cuerpo qué hace? El cuerpo obedece lo que dice la cabeza. ¿Sí o no? Ahora, si Cristo es la cabeza, yo debería obedecer lo que hace la cabeza, ¿sí o no? Pues a veces no. A veces nosotros queremos ser la cabeza. ¿Sí? No nos damos cuenta que somos el cuerpo, queremos ser la cabeza. Y nosotros deberíamos hacer lo que dice la cabeza. No he encontrado ningún cuerpo que vaya separado de la cabeza. La cabeza nos dice lo que tenemos que hacer y nosotros desarrollamos lo que la cabeza dice. Ahora, está claro que la cabeza nos ha puesto a todo el cuerpo, cabeza y cuerpo, en un lugar de autoridad. Estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. ¿Sí o no? Cuando el creyente tiene la revelación de que forma parte del cuerpo y de que está sentado allí, va a comenzar a moverse realmente con verdadera autoridad y con verdadero poder. Mientras tanto, no. ¿Por qué? Porque no se siente parte, no tiene la revelación, no tiene el conocimiento. Piensa que está haciendo una vida y va a la iglesia a ver, como el que va a ver un partido de fútbol, pues me viene bien ir a la iglesia, pero no forma parte de la iglesia todavía. ¿Por qué? Porque no tiene la revelación, no tiene el conocimiento y usa la iglesia como una ayuda, como un socorro, como algo o una manera para agarrarse a su salvación, como una tabla de salvación, o para tener gente con quien reunirse, o porque tal vez está solo aquí, necesita familia, amigos. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos estar en una iglesia, ¿no? El otro día estaba viendo un programa y muchas veces podemos usar la iglesia de una manera como superstición, ¿sí? Bueno, Diosito mío, si tú me ayudas a esto, yo vendré a la iglesia. Venir a la iglesia no es un premio, una recompensa para pagar a Dios, ¿me entiende? Simplemente usted viene porque usted tiene una revelación. El otro día estaba viendo un programa de que cada vez está proliferando más todo este asunto de santeros, de brujos, brujas, etcétera, etcétera. Gente que lee la mano, gente que echa así y tal. Y hablaba de que la gente realmente se dejaba un dineral realmente en esto, un auténtico dineral. ¿Y por qué? Porque la gente está buscando, tiene una búsqueda de algo espiritual, de espiritualidad, número uno. El número dos, esa es la otra parte que a veces también afecta al creyente, las personas quieren que alguien haga lo que ellos deberían hacer, o que alguien les diga que eres bueno, tu vida va a ir bien, etcétera, etcétera. No tienen rumbo, no tienen dirección. Ahora, el creyente tiene el Espíritu Santo que le guía siempre a toda la verdad. No necesita un curandero, evidentemente, no necesita un mago, no necesita un brujo, no necesita alguien que lea las cartas. Pero a mí me hacía gracia lo sorprendente que era, ¿no? Porque, a ver, alguien ponía ahí un plato con arena y de repente le decía, escupe en este plato, y escupía en el plato, no sé qué, removía la arena y luego empezaba a hacer así un poco con la mano, le empezaba a decir, oye, a ti te va a pasar esto, a ti te va a pasar lo otro. ¿Cómo una persona puede tener fe en eso? Y lo peor, pagar por eso, ¿no?
Pero a veces los creyentes no pagaríamos por eso, pero igual trataríamos de pagar por nuestra fe. Quiere decir, Señor, ayúdame a esto, Señor, ayúdame a lo otro, y yo lo pagaré, o yo haré algo, o yo haré un sacrificio. Y eso no funciona así. Lo más precioso que un creyente puede tener es entendimiento y revelación de quién es en Cristo. Recuerda, vamos a verlo una vez más. Vamos a ir a Juan 8. Luego mencionaré un poco esta escritura otra vez. Pero en Juan 8 lo dice de una manera tremenda. Versículo 31. Dice aquí, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabes? Si tú ignoras la verdad, vas a ser una presa fácil del enemigo. Y hay muchos creyentes que ignoran la verdad, simplemente asisten a la iglesia, escuchan el mensaje, luego se van a sus casas, pero no se mantienen firmes en la verdad y en la palabra. Tienes que entender que es un código que tenemos que entender y que poner por obra, si no, esto no funciona. No, eso es como si tú no entendieses cómo funciona tu móvil, no podrías entrar, no podrías acceder a él. Si no entendieses cómo funcionan otros aspectos de tu vida, no podrías accionar, no podías entrar en él. No, estos días me da un poco de pena, sinceramente, pero puedes ver todos los terminales de banco. La verdad que es una vergüenza, están quitando a sus operarios y todo el mundo casi está obligado a estar en un cajero, ¿verdad? Y tú ves a personas mayores que casi no lo entienden, pero les explican una vez y otra vez no cómo puede operar en el cajero. Y yo le digo, realmente pierdes el tiempo, a este señor se le va a olvidar, tiene 70 y tantos, 80 y tantos años, se le va a olvidar para la siguiente vez que le expliques. Dice, bueno, le volveremos a explicar. ¿Sabes? Esa persona a su edad va a tener que entender que eso funciona así. Porque si no, no va a poder sacar dinero, ¿entiende? Y como es algo importante, lo va a aprender. En cambio, en Cristo, a veces los creyentes nos hacemos tontos. Pastor, yo eso no lo entiendo. Y yo no lo entiendo. Y yo no lo entiendo. Y no se da cuenta que está perdiendo beneficios. Y no solamente está perdiendo beneficios pequeños, está perdiendo un gran beneficio, una gran herencia. ¿Sabes? Por no conocer la palabra, tú, hermano, estás perdiendo dinero. Estás perdiendo mucho dinero por no conocer la palabra. Hermano, por no conocer la palabra, estás perdiendo mucha estabilidad en tu vida. Hermano, por no conocer la palabra, estás perdiendo momentos de salud y de sanidad divina en tu vida. Por no conocer la palabra, estás perdiendo prosperidad y eventos que favorezcan tu vida para siempre. No eventos en los cuales tú vas a tener que estar sacrificándote para sacarlos adelante. Eso lo hace la gente con Dios y sin Dios. Lo que pasa es que el creyente, ¿qué hace? A veces no cuenta con Dios, hace un proyecto y a puro de esfuerzo lo saca adelante y luego dice, Dios me ha bendecido. No ha sido así, hermano, ha sido tu propia carne. Conozco un montón de gente ahí que tiene trabajo y tiene éxito y no conocen a Dios. ¿Saben cómo lo consiguieron? Trabajando. Ni alaban al Señor, ni bendicen al Señor, ni reconocen que Dios sea su Dios. Es más, muchos dicen, no creo en Dios. ¿Han tenido éxito? Sí. No necesitan a Dios para tener éxito. De esa manera. Así que cuando tú tienes éxito en la carne, no tienes que decir ha sido Dios. Puedes decir tranquilamente he sido yo. Porque Dios no intervino en nada en esto. ¿Entiende lo que quiero decir? Que no podemos santificar todo. La iglesia tradicional
¿verdad? Cuando la iglesia tradicional se estaba fundando, por una parte estaba la iglesia y por otra parte estaban grupos agnósticos, grupos que creían pues, en los solsticios de verano, de invierno, etcétera, etcétera, la primavera, tenían fiestas paganas. Y ellos, para que esta gente entrase dentro de la iglesia, ¿qué dijeron? Santificaremos las fiestas. ¿Se dan cuenta que forma parte del mandamiento de la iglesia católica? Santificarás las fiestas. Y ahora la fiesta del solsticio de verano, o la fiesta de San Juan, que era una fiesta pagana, ¿verdad? Ahora le llaman San Juan, ¿ves? Es San Juan. Ya no es pagana, ahora es San Juan. Era una fiesta pagana. Siempre era una fiesta pagana, ahora es San Juan. Y cada fiesta que tenían pagana se santificó. Y ahora todas las fiestas coinciden con estas fiestas paganas, ahora son fiestas santas. ¿Ha conseguido que la gente deje de hacer lo que quería hacer? No. Porque la gente sigue haciendo lo que quiere hacer y divirtiéndose. ¿Han conseguido traer la gente a la iglesia? No. Bueno, sí, han conseguido normalmente tener una procesión que sale por todos los lugares, ¿no? Pero no lo han conseguido. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no podemos santificar o intentar endiosar, hacer algunas cosas que nosotros hacemos en la carne. Pero sí, por el contrario, podemos actuar en la palabra, en la verdad, en la revelación. ¿Cuál es la diferencia? Que en todo momento estarás siendo guiado por el Espíritu Santo. En todo momento estarás caminando en la verdad, lo cual te dará seguridad. Lo más importante, como es la palabra, tendrás fruto. Como es la palabra, tendrás fruto. Bienaventurado el varón, la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni en la silla de encarnecedores se sentó, sino que en la ley del Señor está su delicia. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. ¿Se da cuenta? Todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque medita en la palabra. Hay gente que lee la palabra y a veces hace todo lo contrario. Sí, pastor, yo lo sé que lo estoy haciendo al revés. ¿Y cómo puedes? O sea, entiendo lo que quiero decir, pero nos da igual. Ahora, no estoy hablando de ser religioso. Entiendo lo que quiere decir, ¿no? No estoy diciendo de que aquí seas el mejor creyente del mundo. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de que Dios te da un plano y tú haces otro plano. Estoy hablando de que Dios te da un plan y tú haces otro plan. ¿Entiendes lo que quiero decir? Dios te enseña una manera y tú diseñas otra manera. Es que esa manera es muy lenta. Sí, parece lenta al principio, pero en el momento que confías en ella y en el momento que caminas en ella, esto se dispara. ¿Entiendes lo que quiero decir? A veces no entendemos el poder que tenemos. A veces no entendemos la autoridad que nos ha sido dada. Y aquí los creyentes estaban diciendo, ¿no? Fíjate, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora respondieron, linaje de Abraham somos. Yo ya soy, ¿no entiende? Yo ya tengo un pacto. ¿Qué me estás hablando? Yo ya vengo a la iglesia, pastor, ¿qué me estás hablando? Yo ya tengo pacto. Pero dice, ¿cómo jamás hemos sido esclavos de nadie? ¿Cómo dices tú seréis libres? Y eso es lo que ocurre muchas veces. Tú predicas un mensaje así en la iglesia y dices, yo ya vengo a la iglesia, pastor, yo ya soy cristiano, yo ya conozco la palabra, ya hasta estudié rema y todo, y conozco esto y conozco lo otro. ¿Cómo me dices soy esclavo? Si yo conozco la palabra, estoy aquí todos los domingos, además sirvo en la iglesia y hago esto y hago lo otro. Ya, pero no estás caminando en la revelación de la palabra de Dios. Da igual que tú sepas todo, pero si tú no caminas en lo que tú sabes, simplemente esto no va a ninguna parte. Entonces, ¿cuándo una persona es libre? Cuando camina en la palabra. Eso es. Si no, mientras tanto somos esclavos. Da igual que tienes todo. ¿Qué dice la Escritura Romanos? Mientras el heredero es niño, ¿qué quiere decir? Una persona que no actúa ni que ha madurado. Cuando el heredero es niño, en nada se diferencia con un esclavo, otra vez. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de actuar. ¿Qué dice la Escritura también en Santiago? Como una persona de doble ánimo, aquella persona que su fe no es continua o constante.
Da igual, y lo hemos dicho antes en el periodo de alabanza, que tú vengas a la iglesia 300 veces al año. Si tu fe no es constante, eres o te conviertes en una persona de doble ánimo. La Escritura dice en Santiago que es como una persona, como la onda del mar, que va y viene. Me gusta como lo dice la versión viviente, una persona que no tiene fe o no actúa en fe o no tiene confianza en Dios, es una persona de doble ánimo. La versión viviente dice, tiene su lealtad dividida. Hola. Tiene su lealtad dividida. Y no prosperará en nada de lo que haga. Tienen que entender esto. Tienen que entender esto. No prosperará en nada de lo que haga. La Escritura nos enseña también, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Yo no puedo confesar victoria y luego confesar derrota. Yo no puedo confesar victoria y luego no creer en esa victoria. Yo puedo llenarme la boca de hablar en victoria, pero luego necesito tener acciones correspondientes que realmente hablen de victoria. Yo tengo el poder de Dios en Cristo Jesús, pero me tengo que mover en ese poder, no en mi poder. ¿Se da cuenta que una cosa es moverse en el poder de Dios y otra cosa es moverse en su poder? Yo tengo habilidades que Dios me ha dado, pero a veces mis habilidades no son lo mejor que yo puedo usar. A veces. Pastor, hace poco predicaste que tenemos que usar nuestras habilidades, me estás confundiendo. Es verdad. Prediqué que tenemos que usar nuestras habilidades en el Señor. Pero hay gente que es tan habilidosa y tan constante que no cuenta con el Señor, sino que hace las cosas a su manera, bajo su ley y bajo su propósito. Y luego cuando algo no sale dice, Señor, pues yo soy creyente, voy a la iglesia, pago mis ofrendas. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Entiende? ¿Qué me falta? ¿Qué hago mal? ¿Qué hago mal? Revelación, hermano, revelación. Revelación. Mejor sería hacer la pregunta, ¿qué hacemos bien? Es más fácil. Es revelación. La revelación nos da el conocimiento, nos da movimiento. La revelación nos ayuda, la revelación te protege. ¿Por qué? Porque en vez de ser uno, ahora te das cuenta que eres un cuerpo. En vez de ser uno, ahora te das cuenta que somos muchos. Cuando tú tienes la revelación te das cuenta de que en lugar de estar simplemente en un nivel, estás en otro nivel, estás sentado en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús. La revelación te da a entender que en lugar de tener un poder así de pequeño, tienes el gran poder y la gran autoridad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús para echar fuera demonios y toda enfermedad y toda obra del enemigo, y nada os dañará. He aquí os doy, Jesús dijo en Lucas, he aquí os doy potestad sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué ocurre cuando de repente viene algo que te va a dañar? ¿Qué haces? Corres en tu poder. ¿Por qué digo en tu poder? Porque es a ver qué puedes hacer. No usas tu autoridad, no oras ni usas el nombre de Jesús, vas en tu poder. ¿Te das cuenta? Y Dios dice en la Escritura, no os he dado autoridad sobre serpientes y escorpiones. Esto es un tipo de Satanás, ¿no? Serpientes, en el Antiguo Testamento, en Génesis dice la serpiente, ¿verdad? Es un tipo de Satanás. Y escorpiones, escrituras que hablan de esto también. Y sobre toda fuerza del enemigo, por si acaso no entendemos lo anterior. Y nada, diga conmigo, nada os dañará. Ahora busqué la palabra nada en el original griego y es parecida a la palabra todo, ¿verdad? Significa nada. La palabra nada significa nada. Nada os dañará. ¿Sabe? Cuando tú tienes claro
que nada te dañará, tú tienes un poder tremendo. Y tu fe está en un nivel tremendo. ¿Sabes por qué a veces no tienes esto claro? Porque vas en tu poder. Y cuando alguien se levanta por encima de ti o una situación se levanta por encima de ti, estás chequeando a ver si puedes. Si tú tienes un problema económico, si tú tienes una enfermedad, si tú estás chequeando a ver si los médicos pueden, si tú puedes pagar eso, si tú puedes cubrirlo, si tú puedes contra esa persona que se ha levantado contra ti, no estás pensando si Dios puede. No vas en su poder, vas en tu poder. Esto es falta de conocimiento. Recuerda, la verdad te hará libre. Cuando tú crees que tú vas en el nombre de Jesús, no vas en tu poder, tú vas con toda la fuerza del cielo, tú vas con toda la seguridad del mundo y no vas en tu poder. Tú vas diciendo ya de antemano, más grande es el que está en mí que el que está en este mundo. No sabes con quién te estás metiendo, Satanás. No sabes contra quién vas. Más grande es el que está en mí que el que está en este mundo. Ninguna fuerza, ninguna obra, ningún poder prosperará contra Dios, ni contra los hijos de Dios. Ninguna fuerza del enemigo prosperará. Y yo declaro esto. Cuántas personas, situaciones, momentos, lo que sea, hayan venido contra mí, no van a poder, porque no estoy solo. No sabes con quién te estás metiendo. ¿Me entiendes? No sabes contra quién estás peleando. Yo no chequeo lo que yo puedo hacer, porque eso lo tengo muy claro. Puedo hacer muchas cosas, pero puedo hacer infinitamente muchas cosas más en el poder de Dios. No sabes lo que estás haciendo. Él nos ha dado autoridad sobre toda la fuerza del enemigo. Pero hermano, no eres tú, no soy yo. Es Dios en nosotros. Es el nombre de Jesús. Amén. Es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que tengan un día sobrenatural. Vayan en su poder. Amén. Bendiciones.